Muy buenas figuras, soy el 94 y hoy estamos aquí en What Remains of Edith Finch, ¿vale? Esta vez hace 5 mesecitos subí el último vídeo, podría haber sido peor. Subí el último vídeo de nuestra querida Edith Finch, ¿vale? Y aquí tenemos que, como dije en el último episodio, nos queda poca gente ya por conocer, ¿no? O sea, no puede quedar mucho, pero ya os digo, no sé cuánto puede durar más. Pero quedaba poquito y vamos a seguir con la historia de nuestra amiga Edith en este, lo voy a volver a decir, bonito juego, ¿vale? No me acuerdo, evidentemente, de qué es lo que hice al último, ¿vale? Conocimos aquí a Lewis. A ver. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Vale, eso es como un poco a Play 1, ¿no? Es un poco Play 1. Vale. Entiendo que podemos salir. Espérate, que había algo para mirar ahí. Querida, espérate. Había algo ahí, ¿no? ¿Puedo entrar? Esta puerta. Ábrete eso, ¿no? ¿Por dónde será el camino? ¿Es por aquí? Es que no me acuerdo por dónde vine, la verdad. ¿Vine por ahí? Vamos para arriba. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Vale, cuando Lewis se murió... She waited until the day before we left to tell Edie. Vale. Mejor que por aquí, ¿no? A ver. Podemos subir más. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Estamos llegando a la cima, de la casa, de la super casa moderna esta. I wish we'd stayed. Vale. Carteles de desaparecido. But I understand why we left. Ok. Algo por tocar. Botones, ¿no? Seguimos subiendo. A ver. My mom ended up leaving everything behind. Sí, ¿no? Es como que si nos fuimos de aquí lo dejamos un poco todo como estaba, ¿verdad? Qué bonito es este juego, ¿eh? What happened that night had been coming for a long time. A ver, ¿qué ocurrió esa noche? Maybe it should have come sooner. Vale, aquí está mi nombre. Opa. Vale. Un pajarito. Iba a decir, no se va a ir volando mucho, la verdad. Vale, para arriba. But it had to end one way or another. Qué deprimente es este juego. Tell you about that last night. Ahora solo me falta hablarte sobre esta última noche. Dímelo. Estamos ya en... Esto es mío, ¿no? Vale, a ver. Felices 90 aniversario a la nueva. Vale, esto es mío. Mi pluma. Mira, mis patas. ¿Se habían visto antes? Supongo que sí. Ahora. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night Ojo, together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Oh. Más rollito, Me voy yo. ¿Puedo volver a entrar? ¿Dónde están? ¿Puedo hacer de espía? Uy, espérate. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Vale.
pues se ve When un my poco. mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Entrada secreta para entrar a la biblioteca. Or that Espérate. Edie had a key to it. Vale, vamos para adentro. Abre, abre. Niña. A ver, muy escondida no estaba la entrada, ¿verdad? That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Oh, señora, se ha enfadado. Edith es la abuela, ¿verdad? Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Oy, 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 oy. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Bueno. Vale, o sea que la abuela quiere contarme lo que pasó, ¿no? Un poco. Y las historias del abuelo y movidas. Y la madre, pues, dice no, porque los otros hijos, pues... Vaya, a ver. Dear Edith, Pues voy a leer igualmente. there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Cuidado. That night, the tide went way, way out. ¿Quién soy, la abuela? It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Hombre, pues tiene pinta, ¿eh? Porque madre mía, si todo God, esto it era... smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Soy la señora, ¿no? But I never thought I'd go back to it. Vale. When the fog rolled in, I lost my way. Oh, shit. Oh, shit. Y además soy tonto del culo y me he puesto a dar vueltas para ver qué había detrás. I got turned around. Correcto. Hacía la vuelta. Digo, ¿va a venir un susto ahora? Dio la vuelta. Vale. I started seeing things. Empecé a ver cosas. Hostia, muy buenas. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. Vale. Cosas que That estaban... night, a lot of things came back to me. Vale. Or maybe I came back to them. Sí, ¿no? Sí, la señora. Estamos hablando de... Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you Epa. doing in here? It's mine! Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! A tomar por saco el libro. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. ¡Abuela! Bueno, bisabuela. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Ah, coño, vale. A few years went by. ¿Cómo va esto, eh? O de las letras no My tiene mom ningún didn't sentido. like to talk about it, De lo guapo que es, digo. but she started getting sick a lot.
The rest happened pretty quickly. Oh, shit. Va, depresión de este juego, tío. Oh, espérate que me acerco. She got better for a No. while. And then she didn't. Jesus. And then I was alone. Y por eso volvió a casa. The last Finch left alive. Until I found out about you. ¿De mí? ¿De quién? I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. ¿Puedo moverme yo? Sí. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. Pues un poco... I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Ah, que estoy naciendo, ¿no? ¿Estoy naciendo? Soy... Vaya. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. ¿Qué hablas? O sea que Edith también está muerta y soy su madre. No, su madre no, soy su hijo. Hostias. Una buena casa, Está guaparda la casa, en realidad. Vale. Bueno, pues... a ver. Vale, también está dirigido a alguien que murió, ¿verdad? Vale. Uf. Está chulo de poner las fotos de cuando eran pequeños, ¿verdad? Está guay. Guardando. Vale, pues... San Juan. Para ser un indie así pequeñito va a estar... Claro, es que está curradísimo esto, Al final hay gente detrás de esto, vamos. Que no son dos personas, como en algunos otros indies que están súper bien igual, pero que aún hacen dos personas. Aquí está la peñita. Se están currados incluso los créditos, ahí con los fondos y tal. Y luego recuerdos de los feeds también.
Purna sabe escoger... Buah, niña. Sabe escoger... Uy, Neil Druckmann está ahí. Está muy bonito este juego, ¿eh? O sea... A ver, me imagino que no. Hacer repetir la historia está disponible, seleccionar Edith para jugar desde el principio. O sea, puedo volver a empezar. Y el hijo, ¿cómo se llama? No lo sabemos, ¿verdad? O sea... Y repetir una historia entiendo que es para volver a empezar de nuevo. A ver, es una cosa de esas que jugarlo otra vez ya no tiene el mismo impacto, ¿no? O sea... Pero bueno, o sea, básicamente hemos conocido a toda la familia, es un juego muy bonito, muy triste a la vez, ¿no? Es un poco deprimente porque vamos viendo cómo se mueren y cómo tal toda la familia, pero no sé, me ha gustado mucho traeroslo. Y nada, no sé cuántos episodios ha durado, porque soy así y no he puesto episodios. En este por algún motivo no puse episodios, solo puse nombres, así que no sé cuánto ha durado, pero ha sido bastante larguito. Me ha gustado mucho. Lo que digo siempre, tenéis los comentarios para decirme lo que queráis. Si queréis más juegos bonitos como este, a ver si encontramos alguno que esté al nivel. Y bueno, termina un juego que, como he dicho, me hacía mucha gracia traeros, porque cuando empecé ahí, lo vi tan bonito y tal, pues me ha gustado mucho pasármelo, ¿vale, gente? No digo mucho más, no sé qué más decir, la verdad. Espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros para más y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta pronto, figuras!